Y el lunes 22 de marzo, queridos amigos, llega la edición de la Mañana del Comercio. Te vean nuestras pantallas, Ani. Muy buenos días, Robert, amigos televidentes. Qué gusto estar con ustedes con toda la información política aquí en el Comercio TV. Sí, claro, y el Comercio también está en su edición, pues impresa. Aquí están los títulos del Comercio, usted lo puede ver. El Chulco llega a ser visto como obra social. El debate presidencial entre la propuesta y el ataque. La regulación para los scooters y bicis está en marcha en el Distrito Metropolitano de Quito. Y en deportes, Aucas empató con el Manta y la Católica ganó al Guayaquil City. Algunos de los principales títulos que tiene Diario El Comercio en su edición impresa, que ya está en circulación. Vamos con la información y este 21 de marzo se llevó a cabo el segundo debate oficial organizado por el CNE, en donde los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso debatieron sus propuestas sobre los 5 ejes planteados por el organismo. Los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso, que se disputan por alcanzar la presidencia de la República, se encontraron en el debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral. El primer punto a abordar fue la recuperación económica. 3 medidas concretas: producción, trabajo, liquidez. Vamos a poner dólares en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que la madre de familia reactive el comercio, lo dinamice, para que podamos facilitar el emprendimiento, eliminando ese impuesto de 2% a las microempresas. Vamos a reestructurar las deudas para que haya más liquidez en las familias. Nosotros sí vamos a crear confianza. El dólar va a ser la moneda de libre circulación en el Ecuador. Vamos a eliminar el impuesto del 2% a los pequeños negocios para estimular los ingresos de las familias ecuatorianas. Vamos también a eliminar el exceso de impuestos, eliminar el exceso de trámites, promover la inversión tanto local como extranjera. Los dos postulantes se refirieron sobre el plan de vacunación que aplicarían en sus gobiernos. Estoy seguro que en los primeros 100 días de gobierno vamos a vacunar al menos 9 millones de ecuatorianos. Vamos a negociar las vacunas, lo haremos bien, con varios laboratorios, varios proveedores. Proponemos una vacunación universal y gratuita, pero la vacuna no se pone sola. Tenemos que reincorporar a 6,000 profesionales de la salud despedidos en el gobierno de Moreno y Lasso. Tenemos que dotar de estabilidad a quienes nos salvaron la vida. Dígame si sabe usted si el señor Borrero se vacunó o no, si forma parte de esa lista del privilegio. Referente a la democracia y la institucionalidad, estas fueron las posturas de los candidatos. En la era digital y de la tecnología, la información debe ser absolutamente transparente, totalmente diáfana, y aplicando el Open Data, los datos abiertos, poder erradicar la corrupción. Queremos una función judicial potente y fuerte, a la que sin meterle las manos vamos a apoyar con recursos y con asistencia técnica internacional. Vamos a fortalecer a la Fiscalía General de la Nación. En el tema educativo, estas son las propuestas. Reformar la CENESID y eliminar el requerimiento de que los estudiantes bachilleres tengan que presentar una solicitud a la CENESID. Libre acceso a la universidad. Vamos a ampliar los cupos de la oferta académica en el sistema de educación superior. Vamos a agarrar el toro por los cuernos, estableciendo cuotas, aplicando el examen de acceso para poder ampliar el acceso a la universidad. Referente a las relaciones internacionales, cada candidato marcó su postura. Ecuador, que me imagino, es el Ecuador amigo de todos los países del mundo, sin ser sumisos a nadie. Por eso debemos establecer acuerdos internacionales, pero con equidad. En mi opinión, debemos de suscribir acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la China, con Japón. Más banano en el mundo es más empleo en el Ecuador. Más flores en el mundo es más empleo en el Ecuador. Informó Valeria Navarro. Y el Consejo Nacional Electoral declaró los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral, siendo Guillermo Lasso y Andrés Arauz los candidatos que estarán en la papeleta del 11 de abril. El organismo electoral sesionó este día sábado en el ECU 911, allá en Guayaquil, en San Borondón.
Los consejeros llegaron al mismo tiempo e inmediatamente instalaron la sesión, en la que como punto 1 estaba la proclamación de resultados definitivos de la dignidad de presidente y vicepresidente de la República, de la primera vuelta de las elecciones generales, y con 5 votos a favor por unanimidad. Que este Consejo Nacional Electoral felicita a los 2 binomios presidenciales que pasan a segunda vuelta. Con los siguientes resultados. Andrés David Arauz Galarza, con una votación de 32.72%, y el señor Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, con una votación de 19.74% de los votos válidos. El secretario del CNE indicó que no habían recursos ni trámites pendientes y los consejeros Luis Verde Soto y Estela Cero felicitaron a los presidenciables de la Alianza Creo Partido Social Cristiano y de Unión por la Esperanza. Porque el pueblo así lo ha decidido. Exhortamos a los candidatos a hacer una campaña limpia, respetando las reglas del juego. Con esta proclamación, señora presidenta, definimos las mayorías del país, definimos las 2 primeras mayorías del país. Luego realizaron el sorteo público para la aparición de las gráficas y la presentación de las exposiciones y otros aspectos del debate que se lo realizó este domingo. Aquí se indicó que el mecanismo para el programa en vivo con los candidatos ya se encontraba establecido, pero una hora después, a quien habían mencionado como moderadora ya estaba en Guayaquil y a menos de 24 horas el debate. La periodista Andrea Bernal en un video señaló que se retiraba por sus convicciones. Propuse cambios en el reglamento porque no comparto como moderadora, y más aún siendo periodista de profesión, que en el debate no exista un segmento de contrapreguntas a los candidatos que permitan contextualizar, ampliar y concretar sus propuestas. Una hora después, el CNE, en su cuenta de Twitter, informaba que la comunicadora, hermana de la ex vicepresidenta Rosalía Arteaga, la magíster Claudia Arteaga Serrano, iba a ser la encargada como conductora del programa de este domingo, informó Charlie Pisa. Y el CNE oficializó la papeleta electoral para la segunda vuelta presidencial del 11 de abril. Al menos 13.100.000 documentos electorales serán impresos. Se trata de esta papeleta la que recibirán los ecuatorianos en la segunda vuelta electoral, donde constan los candidatos presidenciales de la Alianza Unión por la Esperanza UNES Andrés Arauz, con su binomio Carlos Rabascal, y de Creo Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo con su dupla Alfredo Borrero. El documento electoral es de color rosado y plomo. La mañana de este viernes su diseño fue difundido por el CNE, mismo que será entregado al Instituto Geográfico Militar para su impresión. Serán alrededor de 13.100.000 papeletas las que se distribuirán en el territorio nacional, cuyo costo bordearía los $540.000. Y es que han pasado al menos 40 días desde que los ecuatorianos fueron a las urnas. El Consejo Nacional Electoral proclamará ahora sí los resultados definitivos de los vencedores en primera vuelta en las próximas horas. Mientras tanto, se afinan los detalles para el debate del domingo, una carrera electoral donde el Ecuador se prepara para conocer quién será el que maneje las riendas del país en los próximos 4 años, cuando solo faltan 66 días para que finalice el gobierno del presidente Moreno. Informó Marilyn Jaramillo. El pueblo originario quichua de Sarayacu se declaró en resistencia luego que se negara el reconteo de votos pedido por el candidato Yacu de Pachacutic. Yacu Pérez, incluso en su cuenta de Twitter, amenazan que no permitirán el ingreso de las urnas en la segunda vuelta electoral. Veamos. La dirigencia de la CONFENIAE anunció que, acatando lo resuelto por el Consejo Ampliado de la CONAIE, realizado en la provincia de Bolívar, socializarán en las bases de sus 23 organizaciones en las 6 provincias amazónicas el voto nulo. Dicen que ninguno de los 2 candidatos finalistas son una opción para sus pueblos y nacionalidades. No apoyará a ningún candidato en segunda vuelta e impulsará el voto nulo ideológico. Exigirán, cualquiera que llegue a la presidencia, la atención que requieren sus comunidades. Porque los derechos no se pueden mendigar, los derechos se ejercen dentro de nuestros territorios como hemos venido haciendo. Por su parte, el emblemático pueblo quichua de Sarayacu en su cuenta de Twitter anunció que luego de que el Tribunal Contencioso Electoral no dio paso al reconteo de votos pedido por Yacu Pérez, se declaran en rebeldía e impedirán la llegada del material electoral a su comunidad. Vamos a hacer respetar esta decisión, lo haremos hacer público en el momento necesario.
Este anuncio preocupa a las autoridades electorales. La directora en Pastaza, Marta Cox, dice que antes de este proceso electoral obtuvieron la autorización para ingresar a su territorio durante las 2 vueltas. De todas maneras, de suscitarse este inconveniente, lo único que haré yo es trasladar esta información al Consejo Nacional Electoral, a la señora presidenta y a los señores consejeros. Sarayaco es la tierra del coordinador nacional de Pachacutic, Marlon Santi. Allí, en un hecho único en el país, la seguridad de los procesos electorales solo lo da la policía, porque se oponen a la presencia militar en su territorio, quienes solo ingresan a dejar y sacar por vía aérea las urnas, informó Anabel Belín. Y el ex candidato presidencial Javier Herbas realizó un llamado a la ciudadanía para analizar su voto para este próximo 11 de abril, mencionando que el sufragio nulo no debería ser una alternativa de gobernabilidad. Esto mientras la Dirección Provincial de Pachacutic Pichincha hizo anuncio que hará la campaña por el voto nulo para la segunda vuelta electoral. La recta final hacia Carondelet va tomando forma. Ahora la ciudadanía tendrá que decidir entre las opciones de Centro Democrático Andrés Arauz y Creo Guillermo Lasso para que dirija el país por los próximos 4 años. Ante este contexto, los movimientos políticos Pachacutic e Izquierda Democrática presentaron panoramas diferentes ante sus simpatizantes. El pasado fin de semana, el ex candidato presidencial Javier Herbas concretó su afiliación a las filas del Partido Naranja. Allí enfatizó en la importancia de que la ciudadanía se decida por cualquiera de las 2 fórmulas y no sea una opción el voto nulo. Ese derecho que tenemos en el voto no lo perdamos con la opción del nulo. Todo lo contrario, que nos involucremos, que veamos las propuestas y que la política de nuestro país no esté tanto ligada a la persona, que esté ligado al pensamiento, a la visión, a los valores que propone un partido político. Herbas aseguró que no ha tenido ninguna conversación con los candidatos que se encuentran en segunda vuelta. Bueno, yo no he tenido ninguna conversación, de hecho desde el plano legislativo, por supuesto como el Parlamento ecuatoriano tiene que conversar los diferentes bloques, los diferentes asambleístas, pero yo no he tenido ninguna conversación. Por su parte, la Dirección Provincial de Pichincha del Movimiento Pachacutic realizó una asamblea para analizar su actuación durante la contienda electoral. En esta, los representantes de la provincia hicieron un llamado a sus simpatizantes para votar nulo en el balotaje, ya que a su parecer, ninguno de los 2 binomios representaría su visión de gobierno. El Movimiento Pachacutic de Pichincha plantea el voto nulo amparado en la Constitución Política, amparado en el Código de la Democracia a nuestros ecuatorianos de la provincia de Pichincha. A su vez, Pachacutic anunció que la próxima semana realizarán una asamblea nacional para anunciar cuál será su postura general ante los comicios del próximo 11 de abril. Informó Mauricio Sánchez. Al retornar vamos a contarles que en el país por primera vez se llevó a cabo un ensayo clínico de fase 3 de una vacuna de origen chino. Esto y más, venimos. En el Distrito Metropolitano de Quito, los días lunes no circulan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 0123. Si usted incumple con la ordenanza vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre. Gracias por acompañarnos en este día lunes. El Ejecutivo nombró a Mauro Falconi como el nuevo ministro de Salud tras la renuncia de Rodolfo Farfán, pero sobre el actual funcionario se registran más de 30 procesos judiciales. Veamos. Mauro Antonio Falconi García fue nombrado como el nuevo ministro de Salud luego de que su antecesor Rodolfo Farfán renunciara al cargo tras permanecer 3 semanas al mando de dicha cartera de Estado. Falconi es el 5º ministro de Salud que pasa por el gobierno de Lenín Moreno, situación que genera preocupación a los gremios de médicos. Todo esto en un momento en que la pandemia en la ciudad de Quito, en la provincia y en el país está aumentando de una manera sostenida y que estamos llegando a la saturación de las casas de salud, tanto hospitalización como cuidados intensivos. El actual ministro de Salud asume dicha responsabilidad en medio de críticas al plan de vacunación contra el COVID-19. El funcionario público registra en la página del Consejo de la Judicatura más de 30 procesos judiciales, los mismos son por diferentes causas, desde juicios de alimentos hasta peculado. Nos
tomó de sorpresa la nominación del doctor Falconi, no por la situación de la persona como tal, sino por su antecedente de procesos que tiene la judicatura, sobre todo los procesos de peculado. Entonces nosotros queremos que el señor ministro Falconi en su primera intervención explique a la ciudadanía, explique al pueblo ecuatoriano y sobre todo a los profesionales de la salud cuál es su situación legal en este momento. Falconi es doctor en medicina y cirugía. Ha trabajado en diferentes carteras de salud. Desde julio de 2020 trabajó como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. El gremio de médicos de Pichincha considera que actualmente se tiene un Ministerio de Salud completamente debilitado y que urge actuar en los siguientes puntos. Tenemos que fortalecer el proceso de vacunación, haciéndole un proceso incluyente, un proceso en el que en la primera etapa, en la etapa 1, se vele más por la vulnerabilidad de los ecuatorianos y sobre todo hacerlo transparente. Y la segunda, pues fortalecer el proceso de contención, fortalecer las medidas de prevención y promoción para que la población no se relaje. Este medio de comunicación ha solicitado una entrevista con el nuevo ministro de Salud, pero la cartera de Estado ha indicado que aún no existe agenda de medios, informó Valeria Navarro. Y el fin de semana, el secretario de Presidencia publicó a través de las redes sociales la lista de los ministros de gobierno que han recibido la vacuna contra el COVID-19. A través de un comunicado se detallaron las razones. El secretario de Presidencia, Jorge Guatet, publicó a través de su cuenta de Twitter la lista de los ministros que se han vacunado contra el COVID-19. No voy a aceptar que no exista transparencia. Aquí la lista de vacunados que de forma voluntaria hemos recibido de parte del gabinete. El documento señala los siguientes nombres: Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa Nacional; Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas; René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Julio Recalde, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda; Rosa Prado, ministra de Turismo. También se registra a los exministros de Salud Juan Carlos Ceballos y Rodolfo Farfán. Sobre esta lista, el gobierno señaló lo siguiente: la inmunización contra el COVID-19 que recibieron los ministros del gabinete no fue producto de favoritismos ni pedidos personales. Fue una decisión basada en análisis sanitarios. A los ministros se les habría realizado una valoración individual de su edad, estado de salud y actividades estratégicas de sus funciones. El pasado viernes se confirmó que fueron vacunados el presidente Lenín Moreno y la primera dama. El presidente tiene doble condición de vulnerabilidad. Es adulto mayor y persona de alto nivel de discapacidad. Por seguridad nacional, estas dos condiciones de alto riesgo obligan a crear un cerco epidemiológico en su entorno más cercano, sus cuidadores. En total, son 10 los funcionarios como personal de primera línea en el cuidado del presidente Lenín Moreno que han recibido la vacuna. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, en su investigación sobre irregularidades en el proceso de vacunación, ha llamado a comparecer desde esta semana a 19 personas. Informó Valeria Navarro. Representantes de derechos humanos hacen el llamado al gobierno para que se incluya en la fase de atención prioritaria de vacunación a personas privadas de libertad. Esto por el hacinamiento y la crisis carcelaria generada en el país. Veamos. Después de la emergencia carcelaria que vivió el país semanas atrás, considerada una de las peores de la historia en el Ecuador, sumado al nivel de hacinamiento y condiciones precarias, aún no se tiene información oficial sobre el plan de vacunación para sectores carcelarios. La vacunación en Ecuador se ha realizado desde criterios totalmente políticos. ¿Por qué no se incluye a las personas privadas de la libertad? Porque lamentablemente aún en nuestra sociedad atender a este grupo humano no es políticamente popular. Según lineamientos constitucionales, las personas privadas de libertad son consideradas un grupo de atención prioritario debido a las condiciones de su entorno. Deben recibir por parte del Estado algún tipo de condición o trato que privilegie la atención médica porque ellos están en una condición de vulnerabilidad frente a otras personas. Organismos internacionales establecieron principios en el Plan de Acción de la Vacuna contra el COVID-19, recalcando que debe ser un proceso transparente y sin discriminación. Es un bien escaso las vacunas, se tiene que generar un mecanismo de priorización por parte de los estados. E incluso por las condiciones físicas de su entorno,
tienen que acceder de manera pronta a la vacuna. Hasta ahora, según la plataforma del Plan Vacunarse.es, en la fase 1 estarían incluidos grupos de atención vulnerable. Sin embargo, no se especifica que las personas privadas de libertad sean parte de esta fase. Nosotros exhortamos a las autoridades, ya tienen varias sentencias en contra, ya se van acumulando las decisiones en contra del Estado ecuatoriano por este tema. Hasta el cierre de este reportaje informamos que no hubo respuesta por parte del Ministerio de Salud Pública en torno a la vacunación a este grupo privado de libertad, informó Caterine Aguirre. Y en el país, por primera vez, se llevó a cabo un ensayo clínico de fase 3 de una vacuna de origen chino. En un centro de investigación privado de Quito se colocó la primera de 3 dosis a varios voluntarios. De acuerdo a los resultados del estudio, Ecuador podría importar el fármaco. Luego de pasar por un estudio previo y al cumplir todos los requisitos, Fernando Maldonado, de 42 años, llegó hasta uno de los centros de investigación de Quito. Él aceptó ser voluntario para un estudio clínico de fase 3 con una vacuna de origen chino. Obviamente un poquito nervioso, pero confiado en que todo salga bien. Para acompañarle al proceso fue necesario colocarnos un traje de protección y ubicarnos en una sala específica para la vacunación. Un médico le dio a Fernando algunas instrucciones y es uno de los primeros ecuatorianos que bajo este estudio fue vacunado. Colaborar con las demás personas y por eso soy voluntario en esta vacunación y me siento chévere, feliz. Luego de la aplicación de la dosis, el voluntario pasa a esta sala de observación. Aquí permanece 30 minutos para conocer si tuvo o no una reacción al fármaco. En esos 30 minutos observamos cualquier reacción adversa. Si se presentara, contamos, como le cuento, con todos los medicamentos y la emergencia para atenderlo. La vacuna obtuvo el permiso para uso de emergencia en China. Para comprobar su efectividad en los voluntarios de nuestro país, se aplicarán 3 dosis para completar el esquema de vacunación. Y se administra el día 0, el día 30 y el día 60. Es decir, que en 2 meses una persona terminaría su esquema de vacunación. Los voluntarios son divididos en 2 grupos. Unos recibirán el fármaco y otros el placebo, es decir, una sustancia que carece de acción curativa, con el único objetivo de comprobar su eficacia. Para saber si es que los participantes están desarrollando los anticuerpos necesarios para defendernos contra la enfermedad. Para continuar con el estudio, un equipo de investigación chino y ecuatoriano realiza el seguimiento de cada paciente y de cada proceso para vigilar que el protocolo se cumpla. Por ejemplo, que las vacunas se cumplan exactamente a las fechas que deben darse. Son 7.000 ecuatorianos que participarán en este ensayo clínico, el primero en el país de fase 3 con una vacuna de origen chino. La duración es de 1 año y en un futuro este fármaco podría importar nuestro país, informó Priscila Cadena. La entrega de bonos de protección familiar de $20 continúa tras la emergencia sanitaria. Para abril se iniciará la 4ª fase de este proyecto de ayuda social. Le contamos. La entrega del bono de protección familiar equivalente a $120 continúa entregándose por una sola vez a las familias que se han visto afectadas por la pandemia. Se ha entregado ya alrededor de 170.000 bonos de protección familiar en esta 3ª fase, que ha cubierto todo el mes de febrero y el mes de marzo, y estamos próximos a lanzar la 4ª fase para poder cubrir en su totalidad a alrededor de 480.000 familias. La 4ª fase inicia la primera semana de abril. Para conocer si es o no beneficiario del bono, está habilitado el número telefónico para consultas 1-800-002-002 o en la página web del MIES. Beneficiarios que han accedido a este bono de protección familiar están dentro de los deciles 3, 4 y 5 de pobreza. Esto se hace en virtud de una calificación de la unidad de registro social que hace la valoración del núcleo familiar, en este caso, cuál es la condición socioeconómica. Aquí vamos a encontrar familias que están en condiciones de vulnerabilidad, pero unas que tienen mayores vulnerabilidades que otras. Por ejemplo, una familia o un núcleo familiar donde hay una madre soltera, pero que está con su niño que tiene de 0 a 3 años, que es menor de edad, que podría, por ejemplo, tener desnutrición crónica infantil, o en ese mismo hogar un adulto mayor, y hay hogares donde incluso hay una persona con discapacidad. Existen 10.000 puntos de pago. Las personas pueden realizar el cobro de este bono de acuerdo al último dígito de la cédula. Por ejemplo, si termina en 1, puede cobrar el 1, el 11 o el 21 del mes que corresponda, informó Valeria Navarro.
Y más de 200 personas realizaron el simulacro general obligatorio del examen de acceso a la educación superior el pasado fin de semana. Las autoridades informaron que la mayor parte de los inscritos ingresaron de manera exitosa a la plataforma y desarrollaron su evaluación sin problemas. La jornada se realizó en 2 horarios y esto ayudó a la ciudadanía para familiarizarse con la modalidad y poder resolver todos los problemas técnicos y tecnológicos previo al examen del 25 de marzo. El Consejo de Participación Ciudadana calificó a los 3 postulantes sugeridos por el Ejecutivo para ocupar el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. El proceso pasará a la fase de impugnaciones. Veamos. En sesión extraordinaria, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la designación de vocal principal y suplente para el Consejo de la Judicatura se resolvió lo siguiente. Levantaron el informe de verificación de requisitos y prohibiciones de los 3 postulantes de la terna enviada por el señor presidente de la República. Este informe lo que contenía era que los 3 postulantes cumplían con los requisitos establecidos en la Constitución, la ley y el reglamento, también en el instructivo. Tras calificar los 3 postulantes, que son Javier Muñoz, Soledad Goyes y Fausto Segovia, el proceso pasa a la fase de impugnación ciudadana. Misma que en 2 días término tendrá que ser dada a conocer en el Pleno aprobar y los ciudadanos tengan la oportunidad de, con tiempo, poder impugnar. El Consejo de la Judicatura está conformado por 5 vocales. Esta designación se da tras la renuncia de Jorge Moreno en noviembre de 2020. La selección de las autoridades se dará de la siguiente manera. Para una audiencia pública en la cual los postulantes van a tener que dar a conocer a los ciudadanos y al Pleno también su plan de trabajo. Se espera que para finales de abril o principios de mayo ya se tenga elegido al vocal principal y suplente que ocuparán los cargos en el Consejo de la Judicatura, informó Valeria Navarro. Y a decir del ministro de Gobierno, la crisis carcelaria no ha sido resuelta y asegura que entre las bandas existe una aparente calma. Dichas declaraciones se dieron en la Asamblea Nacional. A un mes de cumplirse los hechos violentos en las diferentes cárceles del país que cobraron la vida de 80 personas, el ministro de Gobierno señaló ante una comisión de la Asamblea Nacional la situación que se vive en las prisiones. Nosotros no podemos decir que la situación está contenida, lo que podemos decir claramente es que estamos tomando las acciones para contenerla, porque todavía los problemas fundamentales no han sido solucionados y no pueden ser solucionados de manera inmediata. Actualmente existen 38.693 personas privadas de la libertad, pero las cárceles solo tienen espacio para 29.897, es decir que existe una sobrepoblación de 8.796 personas. Las medidas que son o básicamente construir nueva infraestructura o aprobar indultos para personas que hayan cumplido y que tengan un perfil son temas o decisiones que toman tiempo su implementación. Sobre la rivalidad que existe entre las bandas que se enfrentaron el pasado 23 de febrero, se señala lo siguiente. Ahorita la situación entre ellos es que permanece una calma tensa, porque en esta situación, en este último amotinamiento, se entiende que no hubo ni vencedores ni vencidos porque los muertos de cada una de las bandas son aproximadamente equivalentes. El comandante de la policía advierte sobre el poder y la presencia que tiene una de estas bandas. El tema de los choneros es casi ya cercano a un ejército. Más de 5.000 hombres son parte de esta organización. Unos adentro, otros afuera, pero todos operan para un mecanismo. Porque atrás de esto no solo converge una realidad de violencia en las cárceles, atrás de esto convergen mercados ilegales, extorsivos, secuestro, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas. Las autoridades aseguran que trabajan en medidas inmediatas de corto plazo y que el nuevo gobierno será quien debe implementar políticas para este sector, informó Valeria Navarro. Al retornar en Riobamba condenan a 34 años, 8 meses al padrastro de la pequeña Emilia, quien lo habría golpeado hasta matarla. Esto y más, le contamos al retornar.
Vamos a contarles ahora que en Riobamba condenaron a 34 años, 8 meses al padrastro de la pequeña Emilia, quien le habría golpeado hasta matarla. La madre de la niña y los deudos quisieron tomar justicia por mano propia. Veamos. ¡Asesina! ¡Asesina! Así es como intentaron tomar justicia por mano propia familiares de la pequeña Emilia de 4 años de edad, a quien su padrastro en octubre del pasado año en Riobamba la habría golpeado hasta dejarla en coma, para finalmente fallecer por un trauma cráneoencefálico. El presunto femicida obtuvo la pena máxima. 34 años, 8 meses, logramos la pena máxima. Sin duda alguna, sí es una alegría que se hizo justicia para este vil miserable. Pero la indignación era en contra de la madre de Emilia, ya que estaba procesada y con grillete electrónico por negligencia. Al parecer, ella sabía de los constantes maltratos en contra de su hija. Pese a todo eso, el juez la habría declarado inocente. Y la irresponsabilidad, complicidad de la madre también tiene que ser sancionada. Entonces es totalmente contradictorio el fallo del tribunal al decir que se investigue por abandono y maltrato físico y ratificar el estado de inocencia. La niña era oriunda del cantón Guano. Se quedó huérfana de padre, quien falleció a consecuencia del COVID. A su corta edad, según dice su abuelita paterna, tuvo que experimentar la violencia de un padrastro y la desidia de una madre. Son los recuerdos de la niña, quien tenía mucho por delante. Le apagaron su voz. Estos juguetes y este pequeño zapatito color rojo quedaron como recuerdos de Emilia, pero los gritos de justicia se ahogaron para los deudos ante una madre a quien la querían linchar, pero al final a la hermana del hoy condenado la agredieron. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y sepultaron al ciudadano que fue encontrado sin vida, ensacado y decapitado en el sur de Guayaquil. Un equipo de este informativo acudió al barrio donde vivía. Sus amigos indicaron que se dedicaba a vender mariscos y nunca se lo vio relacionado con personas peligrosas. En la parte posterior de Mucho Lote, entre Evasión Popular y la avenida Francisco de Orellana, lo conocían por dedicarse a vender pescado en un pequeño tablero por las tardes. Era amigo de muchos, hasta de los conductores de las tricimotos. Aquí aún están sorprendidos por la terrible noticia del pasado viernes. 27 años el muchacho, bien trabajador. ¿A qué se dedicaba? A la venta del marisco. ¿Aquí mismo en el barrio? Ajá, por eso se sorprende, o sea, el barrio está conmocionado de ver la peligrosidad y la maldad de la gente. Se trataba de Johnny Ricardo Aguilar Cumbicus, de 27 años, quien fue asesinado y su cuerpo encontrado en la ciudadela Los Esteros, en el sur de Guayaquil. En ese lugar estaba envuelto en sacos y su cabeza fue hallada a pocos metros en una funda. Aquí no se cometió el asesinato aquí, sino que lo cometieron en otro sitio y vinieron a botar ese cuerpo aquí en este sector. Él fue sepultado la tarde de ese sábado. Intentamos entrevistar a los familiares, pero prefirieron por seguridad no referirse al tema y esperan que la policía encuentre a los responsables de este espeluznante crimen. Recién vengo del entierro y yo no quiero hablar. Es muy delicado eso, esto por la seguridad mía y la de mi familia. Por ese sector del norte de Guayaquil mencionaron que Johnny era oriundo de Machala en la provincia del Oro y que lo vieron hasta la tarde del pasado jueves. Se presume que lo secuestraron de ese barrio. Parece que salió a comprar una tarjeta, algo así, y ya, pues, ¿cómo habrá sido Ya no lo vieron más. Ya no lo vieron más al muchacho. La familia conmocionada, ¿no? El barrio está conmocionado. Tienen que haber confundido, ese muchacho lo confundieron. En tanto, la DINASEC realiza verificaciones de las cámaras del sector donde vivía él y del sitio donde fue encontrado el cadáver. La víctima registra un proceso penal relacionado con el tráfico de drogas en el año 2018 y otro en el año 2020 por el mismo delito. En el último, una jueza lo declaró inocente, informó Charlie Pisa. Una organización delictiva que presuntamente se dedicaba al robo de domicilios y vehículos en la ciudad de Quito fue desarticulada por la Policía Nacional. Los detenidos cuentan con un largo historial delictivo. Le contamos. Momentos de pánico y terror pasó una familia de la capital al ver cómo un grupo de antisociales ingresaron a su domicilio para irrumpir su tranquilidad. Amenazándolos con armas blancas y un objeto en forma de revólver, los maniataron y encerraron en una habitación para proceder a llevarse todo objeto de valor que se encontraba en la casa.
Ellos proceden a sustraerse varios elementos vinculantes en este caso y se proceden a dar a la fuga. Uno de los integrantes de la familia logró dar aviso a la policía y encender las alarmas de los gendarmes. Las investigaciones los llevaron hasta el centro de la capital para, en delito flagrante, interceptar a los maleantes mientras intentaban comercializar los objetos sustraídos. En el sector centro de la ciudad toma contacto con otros ciudadanos y al momento que estaban haciendo el traspaso de los enseres robados son interceptados por miembros de la Policía Judicial. 4 hombres y una mujer fueron detenidos y puestos a órdenes de las autoridades competentes, quienes en su posterior identificación evidenciaron que no precisamente eran unos angelitos. Que los aprendidos, Luis Rodolfo C., posee 7 detenciones, el señor Andrés Che, quien posee 2 detenciones, Juan Che, que tiene 6 detenciones, Andrés Che, que posee 2 detenciones, y la señorita Sonia A., que posee 1 detención. Y dentro de estos detenidos, alias Eros registra más de 7 detenciones y es uno de los miembros de esta estructura delictiva más peligrosa que nosotros hemos detenido en el transcurso de estos días. En poder de los detenidos se encontraron varios objetos de valor como computadoras, televisores, celulares de alta gama y varias herramientas más con las que cometían varios delitos. Tras realizar el registro, donde se estaban movilizando los antisociales, se encontraron como evidencias $326 en efectivo, 2 televisores plasma, 4 laptops, 14 celulares de gama alta, un control universal que sirve para abrir los vehículos, de donde se sustraen las autopartes, un cerebro de un vehículo Nissan, un reloj marca Swatch, un PlayStation, una mochila, un arma blanca, 12 desarmadores, 13 llaves de pico, un cortador de alambre y varios objetos que también servían para estruchar los domicilios y locales comerciales. Gracias al accionar oportuno de la policía se logró desarticular esta organización delictiva que estaba imponiendo el terror en el sector del Valle de los Chillos, informó Mauricio Sánchez. Nuevamente una joyería que está ubicada en el centro de Guayaquil fue asaltada. Los delincuentes se llevaron gran cantidad de joyas que permanecían en las vitrinas. El monto de lo robado asciende a los $10.000. Sucedió en horas de la tarde. 5 sujetos a bordo de 2 motocicletas llegaron hasta esta joyería ubicada en pleno centro de Guayaquil, específicamente en las calles Clemente Ballén y García Áviles. 3 ingresaron, se hicieron pasar como clientes, sacaron sus armas y amedrentaron a los propietarios y a clientes que se encontraban en el interior de la joyería. Aquí los pillos se llevaron todo lo que se encontraba en vitrina: anillos, aretes, cadenas y otras piezas de oro y plata. Llegaron directamente al local, ingresaron y apuntaron con armas de fuego y procedieron a ingresarles al baño a los propietarios. Con un martillo golpean la vitrina y se sustraen las joyas. Agentes de la Policía Judicial llegaron al lugar, recabaron información para dar con el paradero de los antisociales. Las cámaras no están funcionando, no se pudo verificar, pero tenemos cámaras aledañas que nos van a colaborar. Y ya se está investigando para sacar los perfiles de estos ciudadanos. No hay personas heridas, todos están bien, gracias a Dios. Ya se está, igual personal criminalística va a recabar más información en el interior. En los últimos meses no es la primera ocasión que esta joyería es asaltada, pues al parecer la mayoría de estos locales que funcionan en el sector han sido visitadas en este año por el AMPA. No, ya ha habido varios robos por aquí y sobre todo lo que es joyería. Si estamos por el lado acá de García Vilés y otras joyerías, siempre están los robos. El perjuicio asciende a $10.000, informó Carlos Julio Gurumendi. Los operativos constantes desarrollados por la Policía Antidrogas en los últimos días en la provincia de Napo han dejado como resultado personas detenidas y decenas de paquetes de cocaína y marihuana incautados. En el último operativo se incautaron 110 paquetes tipo ladrillo que eran movilizados en un remolque. Veamos. En menos de 48 horas de controles contra el narcotráfico, se registraron 3 casos en Napo con 5 sujetos aprehendidos, todos ecuatorianos dedicados a transportar droga entre marihuana y cocaína. Estamos trabajando de manera coordinada con personal del GEMA, con personal del Humo, para poder tratar de hacer operativos que nos permitan solventar las necesidades que actualmente existen. Las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización viajaban por carreteras amazónicas bajo diferentes mecanismos para evitar su decomiso.
Maletas con doble fondo en bolsos de pasajeros hasta en vehículos livianos y de carga pesada. Camiones pequeños que están siendo utilizados para encaletar esta sustancia en su plataforma. La rápida acción de agentes policiales en operativos desplegados en el control integrado de Baeza, kilómetro 24, sector de Pungarayacu y en Archidón, en Napo, impidió que llegue al mercado de consumo. Esta camioneta se encontraba sobre una plataforma remolque, aduciendo de que iba a recibir mantenimiento en la ciudad del Puyo. En esta última interdicción en la isla de Los Monos, la policía antinarcóticos incautó 110 paquetes de droga transportados en un remolque que en el mercado internacional estarían valorados aproximadamente en $2.750.000. Las organizaciones cada vez y cuando van generando nuevos métodos de transporte, desde lo que hemos visto, desde bicicletas hasta vehículos de carga de alto nivel. Los vehículos están retenidos y los indicios encontrados fueron ingresados en el Centro de Acopio Temporal de la Jefatura de Investigación Antinarcóticos de la Subzona Napo, con la respectiva cadena de custodia. Desde Napo informó Kelly Toapanta. En el Distrito Metropolitano de Quito, los días lunes no circulan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 0123. Si usted incumple con la ordenanza vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre.